Y ahora, Realidad en Contexto, con el licenciado Julio Pérez Peña. Saludamos a los amigos televidentes que nos sintonizan en el país, la región y el mundo a través de Boreal Televisión. Realidad en Contexto a partir de ahora, dando gracias a Dios por permitirnos estar aquí una vez más hoy en compañía del licenciado Reinaldo Enrique después de unos días de ausencia. Ya lo tenemos aquí. Reinaldo es parte importante del staff, del equipo del programa Realidad en Contexto. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, aquí como siempre, con Dios delante, en este programa Realidad en Contexto para toda la población, tanto nacional como internacional. Muy bien, licenciado. Entonces, hoy vamos a tomar un tema bien importante, tiene que ver con el contrato de trabajo, la ruptura del contrato de trabajo y entonces la carga de la prueba y entre otros temas relevantes que envuelven el contrato de trabajo. Sí, es interesante porque cuando se habla del contrato, porque para hablar de la ruptura contractual, casi siempre es bueno determinar si hay o no contrato. ¿O qué es el contrato por allá? No, hay una clasificación. Sí. Porque es que el contrato no es más que ese vínculo que se crea entre un empleador y un trabajador, donde se debe cumplir con requisitos esenciales. Por ejemplo, la remuneración, la subordinación y la prestación de un servicio. ¿Por qué? Estos elementos son interesantes, porque usted puede prestar un servicio y no necesariamente usted ser un empleado. Exacto. Usted puede tener una remuneración por una prestación de un servicio y no necesariamente ser un empleado. Entonces, ¿qué es lo que configura la condición de trabajador o de empleado? Porque cuando uno dice el término empleado, estamos hablando, refiriéndonos a un trabajador. Entonces, el vínculo de la subordinación, ese elemento es esencial de esa persona trabajadora que recibe la dirección, el mandato, las instrucciones y que está obligado a un horario, ¿no?, de la prestación de ese servicio. Un trabajador, digamos que trabaja en una banca de apuestas, para poner un ejemplo, y que se le dice, mire, usted va a trabajar de tal hora a tal hora. Podríamos considerar eso como un trabajador, porque tiene que estar rindiendo una prestación de un servicio bajo una subordinación, porque no puede hacer lo que quiera. Durar un tiempo al servicio de su empleador. Claro. Esos trabajadores que están en la zona franca, por ejemplo, son empleados o trabajadores remunerados y subordinados. Entonces, esos son trabajadores. Ahora bien, hay una clasificación, porque yo estoy hablando, cuando se pasa de 3 meses, es un trabajador por tiempo indefinido. Sí. Porque cuando no se llega a los 3 meses, aún estando subordinado, aún estando recibiendo el pago y prestando el servicio, pudiéramos considerar que ese trabajador todavía no es fijo, como dicen. Todavía no es fijo. Está en una etapa probatoria. Y muchos empleadores que hacen antes de los 3 meses, que los desvinculan. Sí. Y ahí se liberan de pagar las prestaciones laborales. Porque hay empleadores que lo hacen a propósito, contratan trabajadores para un trabajo determinado, terminaron ese trabajo, pero lo hacen con el propósito de que ese trabajo no va a durar 2 meses, 3 meses, que no va a durar 3 meses. Ahora, sí, hay contratos también por tiempo definido, es decir, contratos móviles u ocasionales, contratos temporeros. Está dentro de los tipos. Dentro de la clasificación. Exacto. Porque hay gente que viene y hacen un trabajo, digamos, por 4 meses. Usted dirá, bueno, pero pasa de los 3 meses, es un trabajador por tiempo indefinido. Pero si se hace un contrato estableciendo que por cierto tiempo, y digamos que son 2 meses, bueno, no podemos decir que es un trabajador por tiempo indefinido porque no alcanza los 3 meses. Exacto. Entonces, lo desvinculan y 3 meses después lo vuelven a contratar. ¿Y si lo contrata una semana después?
sigue siendo el contrato por tiempo indefinido. Digo, Perfecto. siempre que pase de los 3 meses, porque la descontinuación, la desvinculación, que no sobrepase de los 2 meses, lo considera como contrato. Hay una condición continua que lo vuelve un contrato por tiempo indefinido. Entonces, existen contratos móviles u ocasionales, a veces Sí. que se trabaja por zafra, cuando en el año, por ejemplo, lo que tiene que ver con cosecha. Cosechas. No todas las cosechas duran lo mismo. O una obra, por ejemplo. O una obra, porque hay un contrato de trabajo por una obra o servicio determinado. Sí. Mire, usted va a trabajar aquí y hay remuneraciones que pueden ser fijas o por ajuste, como le llaman. Exacto. Mire, usted va a trabajar el día aquí a 600 pesos. Bueno, pero ya esa es una forma de pago del salario. Del salario. La forma de pagar el salario no genera una naturaleza del tipo de trabajo, porque es un requisito más de los elementos que son indispensables para considerar que hay una prestación de un servicio. Si está prestando el servicio, le dicho, te va a ganar 600 diarios, pero no le han dicho tu salario son tanto. Al final, cuando se vaya a discutir si existe un contrato de trabajo, entonces se suman todos esos salarios, la suma de todo eso al mes va a dar un salario, y va a Sí, ser... porque hay algunas claves, Sí. algunos tipos de métodos Sí. que se utilizan para el cálculo de los Exacto. salarios diarios cuando se llegue el momento de pagar las prestaciones laborales. Exactamente. Porque es que la ley es clara. Sí. Por ejemplo, el trabajador que tiene de 5 meses en adelante tiene derecho a vacaciones. Derecho a vacaciones. Así lo establece el 177 del Código de Trabajo. Pero el trabajador que tenga más de 3 meses, en sentido general, ya tiene derecho a prestaciones laborales y derechos adquiridos. Por eso los jornaleros, los que trabajan en finca, la mayoría son haitianos y son la gente que más demandan en este país. Conocen más los derechos que los dominicanos. Y ellos trabajan, el dueño de la finca cree porque le está pagando un día diario, no hay un contrato de trabajo. Sin embargo, el día que ya no necesita más ese trabajador, a ese jornalero, y tenía 6 meses trabajando en la finca, entonces demandan y terminan ganando esa demanda. Claro. Ahora, Sí. el contrato de trabajo es un contrato realidad. Sí. Y los derechos reconocidos al trabajador son irrenunciables. Principio quinto, principio noveno, y con el artículo 38. El artículo 15 también se une. ¿Por qué yo le digo esto? Porque a veces se da que hay personas que, no, fulano no trabaja conmigo. Bueno, pero si tú eres quien lo dirige, si tú eres quien le da las instrucciones, y tú eres quien lo tiene bajo tu subordinación, y le está pagando, y él está rindiendo una labor, es un contrato de trabajo que hay formalizado. Ah, que no se hizo por escrito, eso no tiene importancia. Exacto. Porque el contrato de trabajo no es el que consta en un documento. Se presume. No, es que no es que el que consta en un documento, sino, por eso se habla del principio noveno, que es un contrato de realidad, porque lo que se persigue es que las condiciones o elementos esenciales se den. Así es. Y hay gente que no ha firmado nunca un contrato. No. Pero hay la necesidad entonces de que el empleador pueda cumplir con el registro de esa labor que realiza, de ese trabajador en el Ministerio de Trabajo. Tú no le hiciste, por ejemplo, un contrato, pero el trabajador tiene identificaciones de la compañía, tú le diste un carnet, tiene un uniforme, está cumpliendo con todos los requisitos y está contratado, aunque no te haya firmado el contrato. Ahí están esos muchachos que están en algunos supermercados, Sí. que tienen una camiseta, Ajá. que tienen un carnet y que tienen que estar ahí obligatoriamente ayudando a los que compran los productos a empacar. Sí. Son empacadores realmente. Empacadores. Pues llega un momento que cumplen 6 meses, cumplen un año ahí, y otras veces dicen, no, porque ellos no son empleados nuestros, porque nosotros no le tenemos un salario. Pero ¿qué pasa? Que ellos están ahí muchas veces cobrando propina y cobrando algunas compensaciones que le dan. Bueno, pero esa compensación es parte del salario. Exacto. Y esas propinas también. Sí. Entonces, y ellos están ahí cumpliendo un horario porque ellos no lo hacen a su manera, ellos lo hacen por mandato. Está dentro de las actividades de la Y empresa. tienen identidad de la Sí, empresa. Entonces, exactamente. esos son trabajadores. En algunos supermercados de aquí, de Santiago y del país, se usan ese tipo de empacadores que ya en los últimos tiempos lo han estado desligando, pero es que no pueden desligarlo porque es que hay una situación
ellos están por mandato de ellos ahí, porque no es que cualquiera viene y empieza a empacar una compra, unos productos de unos clientes que van a comprar sin que el supermercado no esté de acuerdo. Efectivamente. Y además, si no lo hace ese empacador, lo tiene que hacer la cajera. Y la cajera no va a tener tiempo para hacer las dos funciones. No, entonces, ahora, eso en cuanto a la formación, sí. Porque ya esa parte tiene que ver con la formación del contrato de trabajo, porque sí. el tema es largo y es precioso. Pero el vínculo de ruptura contractual, entonces puede ser también diverso. Sí. Un trabajador, por ejemplo, puede dimitir. La dimisión. La dimisión es una forma de ruptura contractual, porque ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer el que dimite? Conforme al 97 y siguiente del Código de Trabajo, probar una de las causales que indican ese texto. Siempre va a haber una. Bueno, no estaba asegurado. Exactamente. Eso es una. Sí. Y como no, o no le estaban pagando el salario mínimo, o por lo menos, si se lo estaban pagando y lo tenían asegurado, entonces no le están dando las vacaciones. Sí. O no le están dando algunas prestaciones que le corresponde, o quizás hay la posibilidad de que el descanso semanal se lo estén violando. No me pagaba las horas extras, o las horas que las otras sí. extras no se la están, lo ponen a trabajar y no se la pagan. Está pagando más allá, está trabajando más allá de las 44 horas. Nunca me pagaste vacaciones. Entonces. Nunca me diste la participación en los beneficios de la empresa. No, y el maltrato también que se le está dando. O ese maltrato que hay entre el empleador y el empleado está siendo perjudicado. O el cambio que se hace por el jus variandi, porque ese muchacho llegó ahí trabajando en una oficina, llegó y lo pusieron a trapear. Sí. Esto es una situación. En el próximo segmento continuamos. Regresamos en breve.